Hola hermanos, el día de hoy, 29 de enero del 2022, es sábado de la tercera semana del tiempo ordinario. Se nos terminó la tercera semana del tiempo ordinario, se nos está terminando el mes de enero. Oigan, esto va rápido, 4 semanas más y estaremos a las puertas de comenzar el tiempo de la cuaresma. Acuérdense que la cuaresma este año cae 2 de marzo, así que por lo tanto a preparar bien nuestras celebraciones de estos días. Nosotros aquí en mi país estamos en el marco de la novena en honor a nuestra santa patrona, Nuestra Señora de Suyapa, así que imagínense, tenemos suficientes motivos como para tomarnos muy, pero muy en serio las gracias que Dios pone en nuestras manos y las oportunidades que Él nos da, sobre todo porque nosotros estamos celebrando 275 años del hallazgo, aunque yo digo que ella fue la que se dejó encontrar, de la pequeña imagencita de Nuestra Señora. En fin, vamos. Hoy no tenemos memoria obligatoria, hoy es día del beato Bronislaw Markiewicz. Miren, se trata, tengo que decírselo de entrada, San Juan Pablo II quiso beatificarlo, pero murió antes, porque él va a ser beatificado en junio del año 2005. Es un santo polaco, no es santo todavía, no está canonizado, pero digamos, llamémosle así, es un beato pues polaco, nacido en 1842 en Galicia, cuidado, no en la Galicia española, no, en Galicia, en Polonia, en la región de Galicia, en Polonia. Es el sexto de 11 hijos, desde muy pequeño con una inclinación al estudio, cuidado. No vamos a empezar a decir aquí cosas que no son ciertas. Quería ser sacerdote, nada, no quería. Hagan de cuenta que incluso fue agnóstico. Él habla de al menos en su autobiografía, digamos, en sus cartas, él habla de al menos 2 años que estuvo en esa crisis de fe. Y pues sí, era un ambiente, y miren el daño que pueden hacer los maestros, el daño que pueden hacer los malos maestros, que alejan de la vida de la fe, que alejan del sentido de la fe a sus alumnos, porque él, eso fue lo que le pasó. Pero luego entró en una crisis y viene de nuevo a la fe. Y entonces termina su licenciatura y luego pues decide ordenarse sacerdote. Estamos en 1867 y bueno, hagan de cuenta, trabajó como vicario parroquial en un montón de lugares, quiso estudiar porque se da cuenta pues para combatir en su región el agnosticismo. Estudia filosofía, estudia pedagogía porque quiere educar a los jóvenes, estudia historia, ya ven, otro beato que estudia historia, bueno, en fin, y luego ahí van las cosas, va a Roma, estando en Roma conoce el espíritu salesiano y luego entonces termina en 1887 haciéndose salesiano. Recibió, de hecho, la profesión de votos de manos, llamémosle así, de San Juan Bosco. O sea que estamos a 2 días de la celebración de la fiesta de Don Bosco, por cierto. Pero en fin, miren, precioso esto, ¿no? O sea, Don Bosco va a morir en enero de 1888. Estamos hablando prácticamente de las últimas vocaciones, las últimas profesiones que él recibió. Él regresa a Polonia, se le encomiendan varias cosas, él trabaja en los colegios, trata de llevar adelante, entra en conflicto, hay que decirlo, entró en conflicto con otro beato, el beato Miguel Rúa, que es el sucesor de Don Bosco. Y entonces en esa crisis él decide abandonar la congregación, porque él no estaba de acuerdo en que los colegios sirviesen para educar a jóvenes que no fueran de escasos recursos. Y yo que soy de un colegio que no es exactamente así, fui educado por los salesianos, digo que se equivocó, porque también efectivamente la juventud que no necesariamente no tiene tantos recursos, también necesita ser formada en valores. Y ya ven que a veces más bien la formación no da del todo, ¿no? Entonces se retira de la congregación, regresa a su diócesis, funda un colegio que se llamaba Trabajo y Templanza. Los que somos exalumnos salesianos, bien, ahora dicen antiguos alumnos, pero bueno, Trabajo, Templanza es el himno salesiano porque esos eran los pilares sobre los cuales construía San Juan Bosco su enseñanza, el trabajo y la templanza. Y luego funda, fíjense, una congregación que se llama de San Miguel Arcángel, masculina y femenina. Él no alcanzó a ver la congregación aprobada, porque él va a morir un 29 de enero del año 1912 y la congregación, creo que la masculina será aprobada en 1921 y la femenina en 1928, algo así. En fin, el tema es que, ya ven ustedes dirán, pero entró en conflicto, padre, él siendo salesiano, siendo religioso, ¿cómo lo van a beatificar? Vamos, hombre, entendamos que en la vida de la fe y en el camino del Señor hay momentos en los que también hay que hacerse un lado, ¿no? Hacer un paso para atrás, descubrir
que no es nuestro camino, y aceptarlo, y bueno, y servir ahí donde Dios nos ponga. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Ay, Dios mío. El llanto, nada menos y nada más que de David. Después de que metió las de andar, metió las extremidades, ahí viene el problema, viene el llanto. Pero ¿cómo llega? Fíjense a esto. Ya les digo que a mí el profeta Natán es un profeta desvalorizado. Es un profeta que lo hemos valorado muy poco y es muy importante. Estamos siempre en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos del 1 al 7 y luego del 10 al 17. En aquellos días el Señor envió al profeta Natán para que fuera a ver al rey David. Llegó Natán ante el rey y le dijo, había dos hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y numerosas reses. El pobre solo tenía una ovejita que se había comprado. La había criado personalmente y ella había crecido con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su vaso y dormía junto a él. La quería como a una hija. Un día llegó un visitante a la casa del rico y éste no quiso sacrificar ninguna de sus ovejas ni de sus reses, sino que se apoderó de la ovejita del pobre para agasajar a su huésped. Al escuchar esto, David se puso furioso y le dijo a Natán, verdad de Dios que el hombre que ha hecho eso debe morir, puesto que no respetó la ovejita del pobre. Tendrá que pagar 4 veces su valor. Entonces Natán le dijo a David, ese hombre eres tú. Por eso te manda a decir el Señor, la muerte por espada no se apartará nunca de tu casa, pues me has despreciado al apoderarte de la esposa de Urías elitita y hacerla tu mujer. Yo haré que tu propia casa surja, que de tu propia casa surja tu desgracia. Te arrebataré a tus mujeres ante tus ojos y se las daré a otro, que dormirá con ellas en pleno día. Tú lo hiciste escondidas, pero yo cumpliré esto que te digo ante todo Israel y a la luz del sol. David le dijo a Natán, he pecado contra el Señor. Natán le respondió, el Señor te perdona tu pecado, no morirás. Pero por haber despreciado al Señor con lo que has hecho, el hijo que te ha nacido morirá. Y Natán se fue a su casa. El Señor mandó una grave enfermedad al niño que la esposa de Urías le había dado a David. Este pidió a Dios por el niño, hizo ayunos rigurosos y de noche se acostaba en el suelo. Sus servidores de confianza le rogaban que se levantara, pero él no les hacía caso y no quería comer con ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué bien y qué apropiado es creer que el Salmo 50, misericordia, Señor, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa. O sea, si comparamos la figura de David con la de Salomón, su hijo, que es el segundo hijo de la mujer de Urías. Y voy a utilizar el término, no voy a llamarla Betsabé, ya, sino la mujer de Urías, porque es así como de hecho, ¿se acuerdan en la genealogía de Mateo? De la mujer de Urías. En fin, para recargar esto, la diferencia entre Salomón y David, por ejemplo, es que Salomón cometió abominaciones. Salomón también cometió faltas y faltas graves. Acuérdense que ahí sí no sabemos si hubo conversión al final, si se arrepintió, pero en el caso de David sí. Pero qué oportuno es Natán. Qué oportuno es Natán. Fíjense la manera como hace para llegar al corazón de David. Hombre, en lugar de venir y decirle, David, qué desgraciado que sos. Has cometido un adulterio, te vas a ir al infierno. Vamos, es una manera de decirlo, ¿no? Pero prefiere utilizar casi una parábola, digámoslo, casi una parábola, para llegarle al corazón al rey. A veces tenemos que tener esa habilidad y hay que pedirle al Señor ese discernimiento de cómo llegarle a nuestros hermanos cuando sabemos que han fallado. Porque tampoco podemos quedarnos indiferentes, ¿verdad? Bueno, qué pena que este cometió una falta, qué pena que está cometiendo un error. No, tenemos que buscarle y ayudarle. Natán es un genio. Y discúlpenme, ya Natán desaparecerá prácticamente de la escena. Ya les digo, es muy importante este profeta. Es muy astuto, es una persona capaz de llegar al corazón del rey. Ojalá también nosotros seamos conscientes de nuestros errores. Y miren, lo doloroso del asunto es que hay algunos, yo me acuerdo un comentario que leí hace ya muchos años, precisamente sobre este texto, en el que decían, bueno, ¿y entonces por qué Dios no escucha? ¿Por qué Dios no escucha? O sea, David se arrepiente y hace gestos, no duerme en el suelo, hace ayunos. Sí, cuidado, pero es que la caridad no quita la justicia, sino que la supone. Y ahí es donde muchas veces nos equivocamos, ¿no? O sea, pensamos que por lo que hacemos Dios... No, cuidado. Los planes de Dios no son los nuestros. Y si les queda alguna duda, vamos al Evangelio. Marcos, capítulo 4, versículos del 35 al 41.
Un día al atardecer Jesús dijo a sus discípulos, vamos a la otra orilla del lago. Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar, cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo, ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos. Este es un momento de intimidad. Miren, vamos, hay momentos como el de ayer, ¿no? Jesús está hablándole a la muchedumbre, le está hablando a un montón de gente. Terminaba estas parábolas, son 4, del capítulo 4 de Marcos, con que a la gente les decía parábolas para hablarles en el lenguaje sencillo, claro, pero la explicación de la parábola solo era a los discípulos cuando estaban en privado. De aquí en adelante vamos a ir escuchando precisamente a Marcos en estos momentos de intimidad con el Señor, entre los discípulos y el Señor. Y este cruzar el lago tiene carácter misionero, a donde va en este caso el Señor Jesús es a Gerasa, a la tierra de los gerasenos o gadarenos, se dice también en algunas otras traducciones, en fin, pero eso será la otra semana. Pero nótenlo, o sea, es estar con Él. Hombre, los apremió para que se subieran a la barca. ¿Y a dónde los mandes a una tempestad? ¿Qué clase de Dios es este, hombre? ¿Cómo hace esto? ¿Cómo es que el Señor nos pide que nos pongamos en camino y luego nos manda una tempestad? Cuidado, no es que la manda la tempestad. En el mar de Galilea, en el mar de Genesaret, en el Tiberíades, hay siempre esto, ¿no? Surgen de repente tormentas y el viento por el lugar donde está el lago. Soplan vientos de diferentes lados, que vienen desde el otro lado del Jordán y de la Transjordania, ¿no? Y también del lado que va hacia el Mediterráneo. Y entonces, claro, es un cañón casi a veces ahí esa zona. Y por eso de repente el viento pues surge, ¿no? De la nada. Y claro que no existían en ese momento los pronósticos meteorológicos, ¿no? Pero cuidado, ¿no? Lo sorprendente, Jesús duerme. Hombre, para dormir en esas circunstancias o estaba tan cansado o tenía una actitud de una serenidad absoluta el Señor Jesús frente a lo que viniese. Los discípulos desesperan, y el reclamo, Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Acuérdense, hace 2 años con la pandemia que el Papa Francisco nos hizo leer este texto precisamente para que entrásemos en la dimensión de Dios y no en los criterios de los hombres. ¿No te importa? A Dios no le importa este montón de gente que se está muriendo. A Dios no le importa tanta maldad en el mundo. A Dios no le importa. Claro que le importa. Y a ratos parece que duerme. Y a ratos pareciera como que el mal gana. A ratos tenemos esa sensación, ¿no? Hace más ruido, hace más publicidad, lógico, lo que dice el Santo Padre muchas veces, que es una cita de lo que dice mi arzobispo. Hace más ruido un árbol que cae que un bosque que crece. Y claro, escuchamos el ruido y nos aturde y nos entra miedo. ¿Y Jesús qué hace? Fíjense, lo mismo que dice a los espíritus inmundos. Cállate, enmudece. Acuérdense que no les permite hablar. Al mar, que es la personificación del mal, por eso los judíos siempre interpretaban el mar como signo del mal, lo calla también. O sea, no es que tranquilízate, mar, no, cállate, enmudece. Claro, nos está hablando el mar, nos está hablando la tormenta. Dios vendrá un momento en el que la callará. Esta pandemia de COVID, claro que va a terminará, pero nos está hablando. Nos está hablando y el Señor nos está diciendo, le está diciendo también, cállate, enmudece. Pero de repente es que nos falta fe. De repente es que no entendemos el camino de la fe. Y por eso nos quedamos espantados, fíjense. La palabra es espantados. Quedaron asustadísimos frente a esto. ¿Quién es este? Pues sí, ahí está el problema. En que a veces no sabemos quién es el Señor. Tenemos ideas, conceptos, mucha doctrina, pero muy poca experiencia personal. Nos falta la experiencia personal, nos falta el encuentro concreto, natural, permanente con el Señor para poder enfrentar la tormenta. Les invito a hacer oración. Señor, tanto si me respondes como si no, quiero seguir invocándote sin cesar, bajo las bóvedas de la asidua oración.
tanto si vienes como si no vienes. Quiero seguir confiando en ti, sabiendo que entras en mi interior a poco que abre el corazón a ti y al hermano. Tanto si me hablas como si no. No permitas que me canse de invocarte. Aunque no me des la respuesta que espero, que no dude de que de un modo u otro, discretamente, te dirigirás a mí. En la oscuridad de mis oraciones más profundas, sé que estás cerca, aunque no te sienta. En medio de la danza de la vida, de la enfermedad y de la muerte, ayúdame a invocarte sin descanso, sin caer en la desconfianza por tu aparente silencio. Dame una fe recia para esperar tu palabra, tu presencia, tu paz. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión del beato Bronislaw Markiewicz, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. Feliz sábado, feliz fin de semana para todos.